Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DAWCode. En el día de hoy tenemos una clase súper interesante relacionada con margin, padding, border. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus propiedades más utilizadas? ¿Y por qué son tan importantes estos conceptos a la hora de hablar del modelo de caja, del box model que habíamos empezado a ver la clase anterior? Vamos a descubrirlo. Este esquema nos grafica muy claramente cuál es la ubicación que tiene el padding dentro de nuestro documento, el border, el margin y cómo lo vamos a distribuir a través de otros elementos en nuestro sitio web. Yendo a nuestro editor de código y continuando con la estructura que habíamos visto en la clase anterior, la única modificación que hicimos es que las dos etiquetas de párrafo que antes estaban afuera de nuestro div contenedor, ahora están adentro. Es decir, las dos etiquetas párrafo con clase párrafo 1 y párrafo 2 son elementos hijos de la etiqueta div con clase párrafos. Y lo mismo con las tres etiquetas de enlace que antes estaban afuera y ahora están adentro de la etiqueta de span con clase elementos. Es decir, que estos tres enlaces son hijos del elemento padre que es el span con clase elementos. Y yendo a nuestro CSS, lo primero que quiero empezar a entender es un poco qué es el padding, qué es el margin y qué es el border. Y acá empezamos a ver las definiciones de esto que nos van a empezar a aclarar lo que estábamos viendo recién en el cuadro que les mostré al principio. Entonces, vayamos con el padding. Es el que establece el área de relleno de un elemento que es el espacio entre su contenido y su borde. Y yo les pongo top, right, bottom y left. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo declaremos en CSS, que lo vamos a ver a continuación, podríamos declarar el padding directamente con un solo valor y que ese valor se atribuya a los cuatro lados de nuestro elemento, es decir, la parte superior, la parte derecha, la parte inferior y la parte izquierda, o podríamos diferenciarlo poniéndole, por ejemplo, dos valores, es decir, si le ponemos, por ejemplo, margin o padding en este caso, 10 píxeles y 10 píxeles, el primer 10 píxeles va a ser para el superior y para el inferior y el otro 10 píxeles va a ser para el padding izquierdo y derecho. Y si no, podríamos poner cuatro valores, por ejemplo, si ponemos el primero siempre es en sentido de las agujas del reloj, arrancando por la parte superior, es decir, el top. Entonces nosotros podríamos tener un valor superior que sea de 10 píxeles, después al lado le ponemos un valor de 5 píxeles que va a ser referente al lado derecho, un tercer valor, por ejemplo, de 15 píxeles que tiene que ver con la parte inferior, nuestro padding inferior, y el último valor, por ejemplo, de 12 píxeles que sería para nuestro padding izquierdo. Este comportamiento se mantiene tanto para el margin como para el border. Podemos aplicar lo mismo, poner un solo valor, poner dos valores o poner cuatro valores. Y ahora en la práctica lo vamos a entender mejor. Pero vayamos a lo que es el margin. Establece los márgenes de un elemento, ya sea con otro elemento o con el espacio de mi documento. Y lo mismo, la característica de top, right, bottom, left, y en este caso se le agrega auto. ¿Esto para qué es? Para hacerlo responsivo, que es lo que empezamos a ver la clase anterior. Si nosotros ponemos un margen con la propiedad y el valor de auto, esto nos va a permitir adaptarlo de una forma más fácil cuando nosotros lo utilicemos esto en diferentes dispositivos, es decir, en una notebook, por ejemplo, o en un celular. Y vamos con el tercero de los conceptos que tenemos para hoy, que es el del border. Permite definir todos los bordes de los elementos seleccionados y acá les pongo de las propiedades más utilizadas que son border width, que es el ancho del borde, border style, que es el estilo, el color del borde, que es el border color, y lo mismo, puedo poner un valor para top, right, left y bottom. Y abajo nuestro CSS está estructurado primero con una clase párrafos, que es la que comprende las dos etiquetas de párrafo que nosotros habíamos puesto, y le puse un color de fondo para que veamos qué espacio ocupa ese color de fondo para empezar a entender lo que vimos en la clase anterior de los elementos en línea y bloque, cómo se comportan de forma diferente
según las propiedades que nosotros le vayamos colocando. Después un párrafo 1 que tiene un color de fondo rojo, un párrafo 2 que tiene un color de fondo rojo, y lo mismo que les había dicho recién para lo del párrafo, para la etiqueta spam. Es decir, le vamos a poner la clase elementos un color de fondo violeta. Y después para los enlaces lo mismo que le habíamos dejado en la clase anterior, que le pusimos un color de fondo verde y un color de fuente para que se pueda ver bien. Vamos a nuestro navegador para arrancar a conocer estas propiedades. Bien, abrimos nuestro navegador, tenemos abierta la consola para inspeccionar bien los elementos. Seleccionamos acá para empezar a ver los que habíamos visto, los elementos en bloque. Y veamos lo siguiente. Fijémonos que el color gris que yo le había puesto al background de mi clase de párrafos está en el medio, pero esto es porque el rojo está tapando el background de estos elementos. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, el párrafo 1, la clase párrafo 1, fíjense que acá tiene propiedades ya preestablecidas porque yo no le puse ninguna. Y veamos lo siguiente. Si vemos el cuadro de abajo, que es igual al que habíamos visto en la introducción de este video, veamos que me dice que tiene un margin de 16 píxeles superior y un margin inferior de 16 píxeles también. Pero esto yo no se lo puse, son propiedades que vienen por defecto. Lo que hablamos de los estilos heredados. Entonces, después tenemos el borde, que fíjense cuando yo voy cambiando, cómo me lo va cambiando en mi etiqueta. Y ahora veamos lo siguiente, con la herramienta que yo les había enseñado a usar el otro día, yo voy a seleccionar acá y a mí me va a permitir, en este caso, por ejemplo, empezar a jugar con estas propiedades que les mostré recién. Entonces yo le pongo un margin. En este caso, no distingo qué margin quiero. Directamente le pongo un margin y utilizo una propiedad y un valor. Entonces, colocamos margin. Podríamos poner auto, que es la propiedad que yo les había dicho recién para lo que tiene que ver con lo responsivo, pero yo le podría poner acá 30 píxeles. Pongo 30 píxeles y automáticamente me lo cambió en mi navegador. Y fíjense lo siguiente, cuando voy abajo a este cuadro, ¿qué pasa? Como nosotros solamente le pusimos un valor, lo que les había explicado hace un ratito, era que ese valor me lo pone para mi margen superior, para mi margen derecho, para mi margen inferior y para mi margen izquierdo. Si yo ahora, en vez de ponerle un valor, le agrego otro más, que no va con coma, va directamente el valor que quiero, los píxeles, y le pongo 20 píxeles. Y veamos lo siguiente. Miren cómo cambió. ¿Qué les había dicho? Que si nosotros poníamos dos propiedades, la primera era para el margen superior e inferior, y la segunda era para el margen izquierdo y derecho. En este caso 30-30, 20-20. Pero ahora digamos que lo quiero hacer para los cuatro. Es decir, individualizar que quiero un margen derecho diferente al superior, al izquierdo y al inferior. Entonces le vamos a poner 10 píxeles. Y después le voy a poner 12 píxeles. Y recordemos que esto era en sentido de las agujas del reloj, empezando con el lado superior. Es decir, acá vemos que arrancamos con el margen superior, que es de 30, el margen derecho, que es de 20, el margen inferior, que es de 10, y el margen izquierdo, que es de 12. Estas mismas propiedades nosotros ahora las vamos a aplicar para el padding y para el border. Ahora veamos qué interesante esto. Yo le agregué un borde de 30 píxeles sólido marrón. ¿A qué elemento? A nuestro span, o sea, nuestro elemento contenedor de nuestros tres enlaces. Todavía no se ve, pero si yo actualizo, miren lo que pasa. Si vemos acá, nos figura que tiene un borde de 30 píxeles, cuando apoyo me lo marca, y si miro en el cuadro abajo también, como yo solamente le puse un valor, recuerden, me lo puso para los cuatro lados, superior, derecho, inferior, izquierdo. Y de color marrón. Y ahora miren lo interesante de esto. Como nosotros lo estamos poniendo acá el borde no reconoce los otros dos elementos que yo tenía, los elementos en bloque, y me superpone el borde por arriba del elemento.
Entonces fíjense el poder que empieza a tener esto y cómo empieza a complicarse más, porque ya tenemos que tener en cuenta los otros elementos y con determinadas propiedades nosotros vamos a ir jugando de cómo desplegamos estos elementos para que no se superpongan y para que funcionen como modelos de caja. Pero para eso lo vamos a tener que estructurar bien. Ahora miren qué interesante esto, para ver el último elemento que tenemos para hoy, para volver a repasar lo de margin, que yo ahora le agregué un padding y un margin, y eso se lo agregué a mis elementos a mis elementos de enlace. Actualizo y veamos lo que ocurre. Fíjense acá, seleccionamos y me marca este elemento, selecciono acá y me dice que tiene un padding de 20 píxeles y un margin right, un margen derecho de 30 píxeles. Y acá en el gráfico me lo va mostrando. Me dice que el padding, como le puse un solo valor, me lo dio a los 4 lados con 20 píxeles. Y como le marqué que quería específicamente un margen derecho de 30 píxeles, me lo pone acá del margen derecho. Pero veamos acá cómo se comporta esto en lo que habíamos visto de los elementos en línea. Porque el margen derecho, fíjense que es esto violeta, funciona esto violeta que yo tengo acá. Y fíjense que a la derecha me deja 30 píxeles, a la derecha de este me deja 30 píxeles y a la derecha del último también me deja 30 píxeles. Es decir, que si yo esto lo hubiese puesto en blanco no me hubiese dado cuenta que también a la derecha hay un margen de 30 píxeles. Y esto es importantísimo porque si después yo quiero agregar otro elemento, ese elemento se va a superponer con este margen que está acá, que es como un límite que tiene este elemento. Entonces, llegando al final de la clase de hoy, vimos algo súper importante de acá en adelante que tiene que ver con el margin, el border, el padding, el modelo de caja, el box model, súper utilizado para todo lo que vamos a ver a continuación y para estructurar y cómo se estructuran todas las páginas y sitios web más actuales. Agradecerles por su atención, pedirle que se suscriban a mi canal, que dejen me gusta, que dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.